La papaína es una proteína de origen vegetal, encontrada principalmente en el látex de la papaya verde. Está compuesta de 212 aminoácidos. Se la considera una proteasa sulfohídrica, ya que se encuentra enrollada en dos partes separadas por un puente que tiene un lugar activo con un grupo tiol libre. Es una enzima de baja especificidad que hidroliza los enlaces peptídicos de las proteínas y también péptidos de pequeño tamaño, amidas y ésteres. Preferentemente actúa sobre los aminoácidos básicos, leucina, glicina, arginina, lisina y fenilalanina. La papaína bruta contiene un poco de agua, glúcidos, ácidos orgánicos y una mezcla de enzimas, donde destacan las denominadas proteasas, que actúan rompiendo los enlaces peptídicos en cualquier lugar de la cadena peptídica en la que se hallen situados, ya que tienen actividades tanto exopeptolíticas como endopeptolíticas. También contiene pequeñas cantidades de otras enzimas, como la lipasa y la lisozima. La papaína se caracteriza por ser un polvo amorfo, granuloso de color blanco, grisáceo o parduzco, ligeramente higroscópico e insoluble en agua, y soluble en la mayoría de solventes orgánicos como alcohol etílico y metílico. En la industria alimentaria, la papaína es utilizada como ablandador de carnes y también en la clarificación de cervezas y otras bebidas. En la industria cosmética se aprovecha su poder desmanchador y cicatrizante. La papaína actúa atacando por proteólisis las fibras musculares y los compuestos del tejido conectivo, tales como el colágeno y la elastina, logrando así un relajamiento en los enlaces peptídicos de las proteínas. Estas enzimas se suelen inyectar antes del sacrificio al animal o se las añade previo a la cocción, logrando en ambos casos un ablandamiento de los tejidos. La papaína es una enzima proteolítica derivada de una cisteína proteasa. Es una enzima relativamente simple, de forma globular con una única cadena de 212 aminoácidos, perteneciente al grupo de las proteinasas. Su propiedad enzimática está dada por la presencia del grupo tiol. La estructura secundaria de la papaína está compuesta del 21% de hojas beta y 25% de hélices alfa. El resto de su estructura, que es más del 50%, constituyen secuencias de aminoácidos no repetitivas. Estas estructuras secundarias se mantienen estables por interacciones de puentes de hidrógeno e interacciones hidrófobas dentro de la cadena principal del polipéptido, mientras que los puentes salinos y los enlaces disulfuro son los que mantienen la estructura terciaria de la papaína. Como se mencionó previamente, la papaína se pliega en dos dominios separados, de tamaño uniforme y cada uno con su propio núcleo hidrófobo. Entre estos dos dominios se sitúa su sitio activo para la unión del sustrato. En general, la actividad enzimática se ve afectada por la temperatura y la acidez del medio en la que se encuentra la enzima. En el caso de la papaína, su temperatura óptima va entre los 50 y 60 grados Celsius. Se la considera una enzima termoestable, soportando temperaturas mayores a 60 grados Celsius. Pero si se continúa elevando la temperatura, comenzaría la desnaturalización de la enzima, reduciéndose progresivamente su actividad. Por otro lado, el pH óptimo de la enzima Da un rango de 4 a 7. y su punto isoeléctrico está entre 8.75 y 9.55. La actividad catalítica de la enzima es expresada por el número de recambio, el cual es el máximo número de moléculas de un sustrato
que una molécula de enzima puede convertir en producto por unidad de tiempo. En el caso de la papaína, su número de recambio es de 10. El mecanismo de acción proteolítica de la papaína se da sobre las proteínas, conllevando la ruptura del enlace peptídico y la formación de los restos de péptidos. En los experimentos, que los describiremos a continuación, haremos el análisis de la actividad proteolítica de la papaína a partir de muestras de carne de res, añadiéndoles diferentes concentraciones de enzima. Cabe recalcar que son experimentos netamente sensoriales. Primero, realizamos el corte de la carne de tamaño homogéneo. Segundo, haremos cortes transversales en la superficie de la cáscara de la papaya con el objetivo de extraer el látex, ya que ahí es donde se encuentra concentrada la enzima papaína. Como se puede observar, no hay mucha extracción de látex, por lo que vamos a proceder de otro método para obtener la enzima. Tercero, procedemos a pelar la papaya en capas finas, evitando cortar la pulpa para que en el momento de licuar se obtenga más concentración de enzima. Cuarto, una vez obtenidas las capas de cáscara, vamos a pesarlas en la balanza analítica en distintos vasos de precipitación, con el fin de tener diferentes pesos, los cuales serán 2.5 gramos, 10 gramos y 40 gramos. Quinto, a continuación tomaremos cada vaso de precipitación con su respectivo peso en cáscara para introducirla en la licuadora junto con los 100 mililitros de agua medidos en una bureta, con la finalidad de elaborar una solución a distintas concentraciones, las cuales serán 2.5% de concentrado, 10% de concentrado y 40% de concentrado. Sexto, vamos a realizar la medición de 15 mililitros en 3 buretas distintas para ubicar cada una de las soluciones antes mencionadas. Séptimo, una vez teniendo rotulado nuestra solución, procedemos a adicionar los 15 mililitros de la solución en la caja Petri que se encuentra nuestra muestra de carne. Octavo, luego tenemos que esperar el lapso de 1 hora con el objeto de darle tiempo a nuestra enzima que actúe sobre la carne. Las condiciones ambientales son las óptimas para que la papaína actúe. Temperatura igual a 35 grados Celsius. Primero, cortamos la papaya por la mitad para extraer sus semillas y luego las lavamos para retirar los residuos de pulpa. Segundo, procedemos a ubicar las pepas lavadas en una bandeja de aluminio para guardarlas en la estufa durante 24 horas a una temperatura de 45 grados Celsius. Tercero, pasado el tiempo requerido, ponemos las pepas secas en un mortero y realizamos la trituración de las mismas. Cuarto, una vez trituradas las pepas, procedemos a tamizarlas, con el objetivo de obtener partículas del mismo tamaño y también para eliminar restos de pulpas secas.
Quinto, a continuación, pesamos las pepas trituradas en una balanza analítica en distintos vasos de precipitación con el fin de tener diferentes pesos que serán 0,5 gramos, 1 gramo y 1,5 gramos. Sexto, luego de haber pesado las semillas molidas, añadiremos dichas cantidades sobre las muestras ubicadas en las cajas Petri. Séptimo, a continuación, guardaremos nuestra muestra en la refrigeradora con una temperatura de 10 grados Celsius durante 72 horas. Para el primer análisis sensorial de la carne de res, se tomó como parámetro la textura. Por medio del tacto podemos decir, por ejemplo, si el alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. Las muestras pasaron 60 minutos dentro de las disoluciones correspondientes. Considerando que dentro de la escala del 1 al 5, 1 es muy dura y 5 es muy blanda. Como resultados tenemos que la carne de res rotulada como muestra 1, la cual está a una concentración baja de las disoluciones ya nombradas, presenta dentro de la escala del 1 al 5 del parámetro textura 2, lo cual indica que es una carne dura. La carne de res rotulada como muestra 2, después del tiempo ya transcurrido dentro de la escala del 1 al 5, se ha considerado que 3 es el número más apropiado, indicando así que es una carne de textura normal. La carne de res rotulada como muestra 3, dentro de la escala del 1 al 5, se ha considerado que el número que la escribiría mejor sería el 5, indicando así que es una carne muy blanda. Realizamos la cocción de nuestras 3 muestras con solución en conjunto con la muestra en blanco para poder comparar los resultados con el patrón. Como siguiente análisis sensorial que se llevó a cabo fue el de palatabilidad, en donde consideraremos tanto sabor como textura en las muestras de carne de res ya cocinadas. En el caso del sabor, que combina 3 propiedades como olor, aroma y gusto, la papaína no ha intervenido con respecto a estas características organolépticas, por lo tanto no se ha considerado una escala. Dentro del parámetro textura, considerando que dentro de la escala del 1 al 5, 1 es muy dura y 5 es muy blanda. La carne de res rotulada como muestra 1, después de pasar por el proceso de cocción, se ha establecido que el número 2, el cual indica que la carne está dura, describe la textura dentro de la escala ya establecida. La carne de res rotulada como muestra 2, después del proceso de cocción dentro de la escala ya establecida, el número que se le ha asignado ha sido el 3, el cual indica que es una carne de textura normal, ni blanda ni dura. La carne de res rotulada como muestra 3, dentro de la escala ya establecida, el número que se le ha asignado ha sido el 5, indicando así que es una carne cocida muy blanda. La carne de res rotulada como muestra en blanco, dentro de la escala ya establecida, el número que se le ha asignado ha sido el 1, indicando que es una carne muy dura. Dentro del parámetro textural se encuentra la elasticidad, la cual describe el rompimiento del tejido. Se ha establecido una escala del 1 al 5,
la cual indica que el 1 es de difícil rompimiento del tejido y poca elasticidad, y el 5 indica fácil rompimiento del tejido y mucha elasticidad. Tenemos 4 muestras para ser analizadas: muestra blanco y muestras 1, 2, 3. La muestra blanco, dentro de la escala ya descrita, se le ha asignado el número 1, indicando así su difícil rompimiento del tejido y poca elasticidad. La muestra 1, dentro de la escala se le ha asignado el número 2, indicando así su no tan difícil rompimiento del tejido y poca elasticidad. La muestra 2, dentro de la escala, se le ha asignado el número 4, indicando así su rompimiento del tejido más posible y mejor elasticidad. La muestra 3, dentro de la escala, se le ha asignado el número 5, indicando así su fácil rompimiento del tejido y mucha elasticidad. En el diagrama de Michaelis-Menten se puede apreciar que a una cierta cantidad de enzima, al aumentar el sustrato, también aumenta la velocidad de reacción. En este caso, en las dos experimentaciones donde se realizaron pruebas sensoriales, no se presentaron condiciones de saturación, debido a que se observó como a una mayor concentración de la enzima sí hubo un aumento en la velocidad de las reacciones, puesto que hubo más actividad catalítica. Hay distintos factores que afectan la funcionalidad de la enzima. Entre ellos tenemos la temperatura y el pH. Al aumentar la temperatura del medio, hay también un aumento en la energía. Esto permite que la energía de activación de una reacción sea más alcanzable y así la velocidad de la reacción va también aumentando. En una reacción en presencia de enzima, un aumento de temperatura podría también ayudar a la catálisis de la reacción y así aumentar la velocidad. En este caso, la papaína mantiene su actividad hasta temperaturas de 60 a 90 grados centígrados. La proteólisis es rápida, a 50 y 60 grados centígrados, actuando mejor a un pH próximo a la neutralidad, entre 6 y 7. Ahora tenemos como siguiente punto la cinética de Michaelis-Menten. En este caso, la Km o constante de Michaelis-Menten coincide numéricamente con la concentración de sustrato, con la cual se alcanza la velocidad máxima. Es, en definitiva, una medida de la estabilidad del complejo enzima-sustrato. Su valor indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Si se tiene una Km elevada, significa una baja afinidad de la enzima por el sustrato. Y si es una Km baja, significa que tiene una alta afinidad con el sustrato. Una enzima funciona como catalizador para funciones biológicas. Las propiedades peptolíticas de la papaína, que en este caso es la enzima que se ha usado para la experimentación, provoca la ruptura de múltiples enlaces en las proteínas animales, lo que tiene por consecuencia que se pueda utilizar para ablandar la carne destinada al consumo humano. La actividad enzimática se considera a la velocidad que la enzima entrega a la reacción que cataliza. Refiriéndonos al número de recambio, también llamada constante catalítica
o KCAT, define la capacidad del complejo enzima-substrato, una vez formado, de poder generar producto, es decir, máximo número de moléculas de un sustrato que una molécula de enzima puede convertir en producto por unidad de tiempo, en condiciones de saturación del sustrato. Se recomienda en el momento de trabajar con la enzima papaína hacerlo en un rango de temperatura dentro de 40 grados Celsius hasta 70 grados Celsius, porque la temperatura óptima de esta enzima es de 65 grados Celsius, ya que estamos hablando de una enzima termorresistente. A la vez, su estructura aminoácidica está formada por aminoácidos termorresistentes tales como la cisteína y la histidina. En el momento que nosotros guardamos la carne a una temperatura de 10 grados Celsius junto con nuestra enzima papaína, perdimos el 90% de la actividad enzimática inicial.